obra, hubo heridos, fueron trasladados, fueron atendidos en el lugar. En el lugar fueron atendidos 6 personas, preventivamente, sin necesidad de trasladar a ningún nosocomio. ¿Nos podría reiterar, por favor, cuál sería el origen de la tragedia? No, el origen no lo podemos saber, la mecánica de cómo... estaban realizando tareas. Me muevo un segundo yo, perdón. Bueno, obviamente el bombero confirmaba el deceso y ustedes verán allí la desesperación, obviamente, de unos amigos y familiares de este joven que minutos antes, obviamente, estaban muy desesperados, aguardando alguna novedad. Por momentos se habían tranquilizado porque, insisto, y como también recién decía el bombero, habían encontrado con signos vitales, por lo menos era la primera información, y bueno, confirmaba recién, obviamente, el parte desde el bombero de la ciudad que el joven estaba fallecido. Algo extrañaba y les contaba entonces de por qué tardaban tanto en el traslado, ¿no? Pero obviamente también la desesperación de las personas, de los familiares, de los amigos que estaban aquí enfrente, entonces aguardando alguna novedad. Y obviamente ahora se enteraron de la peor noticia, de que este joven entonces, Nico, entre 28 y 30 años, finalmente fue encontrado sin vida. ¿Sí, Pablo? Nico, estaba escuchando, lamentablemente, el peor final. Lo habían encontrado con vida entre los escombros, estaban trabajando los bomberos. Lamentablemente no pudieron llegar a tiempo para salvarle la vida a este chico, que creo que era el cajero, repositor de ese local, ¿no? Sí, sí. El cajero. ¿Por qué no nos contás un poco más qué es lo que se sabe sobre el motivo del derrumbe? Porque tengo entendido que había una obra al lado y la sospecha es que no se estaba controlando o no se controló la obra como corresponde. Ahí alguien va a tener que dar explicaciones, ¿no? Claro. Desde lo que dicen del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de información del Ministerio de Seguridad, es que estaban haciendo una submuración. Por lo menos eso es lo que dijeron en la obra en construcción, y que esto provocó entonces que el supermercado y la casa que está arriba, donde estaba este joven entonces, se terminó desmoronando y derrumbando. Digo, técnicamente habría que consultar obviamente un arquitecto qué efecto puede llegar a tener una submuración, si es que estaban haciendo un pozo justo en la pared lindera entre el supermercado, digamos, que se vino abajo, y la obra de construcción. Nico, tengo entendido... Haciendo como... Sí, cuando se empieza a hacer una obra, creo que era un edificio, se hacen excavaciones. Lo que no sabemos nada, absolutamente nada de construcción, lo tenemos visto. Entonces hacen unos muros para apuntalar las viviendas vecinas. El dueño del supermercado ya había pedido, les había reclamado, cuidado, cuidado con esto. Lo que pasa es que tiene que haber, o hay un organismo de control que tiene que controlar que se cumplan con las normas de seguridad. Evidentemente las normas de seguridad no se cumplieron porque se derrumbó el edificio contiguo entero en medio de esa obra, ¿no? Sí. Lo que le puedo agregar de acá, Pablo, a esta distancia que estamos, es que esta obra seguramente estaba en los inicios, en esto que vos decís de pozos y demás, que estaban haciendo excavaciones, porque no se ve nada construido, digamos, ¿no? Digo, es una obra que seguramente está en su primera etapa, porque, insisto, no hay nada construido, digamos, ¿no? Nada derrumban la casa vecina, derrumban una casa. Pero el que hace el que va a hacer el edificio, lo que tiene es que al menos tener cuidado, y supongo debe haber ciertas técnicas de construcción para que ese derrumbe, para hacer un edificio, no afecte a las viviendas vecinas. Claramente este primer trabajo de construcción no estuvo bien hecho, no se apuntaló bien, porque terminó derrumbando un supermercado y se llevó la vida de un muchacho de 20 y pico de años que estaba trabajando. Lo encontraron con vida, pero era tal la cantidad de escombros que no pudieron rescatarlo a tiempo, ¿no? Sí, además, Pablo, esta no es una cuestión que no es la primera vez que ocurre, lamentablemente, ¿no? De que por una obra en construcción que se está haciendo terminan derribándose una casa o alguna construcción que esté al lado, en este caso un supermercado y también una vivienda arriba. Pero bueno, obviamente también a veces se falla en cuanto al control, ¿no? Habrá que ver después si esta obra tenía el último control, qué fecha tenía y cómo había sido en ese momento, entonces si tenía el ok desde el gobierno de la ciudad, desde UOCRA y demás, ¿no?
Te quería preguntar por los heridos también, sí. Porque tenemos en cuenta, y corregime si no, hay 6 heridos y un joven fallecido. ¿Todos Sí, eran trabajadores del supermercado o había clientes también? No. Los heridos en principio fueron atendidos en este lugar, no fueron trasladados porque no fueron graves, digamos. Lo que nos dijeron era que las personas atendidas fueron del supermercado y también de la obra en construcción, digamos, Ajá. ¿no? Sí. No fueron ni clientes ni vecinos del lugar. Lo que ocurrió con este joven que trabajaba en el supermercado es que, bueno, por lo menos las primeras informaciones que surgen, y de hecho la mujer de él fue quien terminó avisando que él estaba en ese momento desaparecido y que seguramente estaba durmiendo por la hora que sucedió a las 2:15 de la tarde. Entonces a esa hora él tenía que estar durmiendo la siesta y bueno, obviamente lo encontró con este derrumbe en su casa durmiendo. Y bueno, recién escuchábamos, ¿no?, entonces al oficial de bomberos de la ciudad que comentaba que la gran cantidad de escombros que tuvo encima, en principio eso habría ocasionado su muerte, ¿no? Nico, él vivía... Para dar las partes del deceso, pero... Sí. Perdón, ¿él vivía arriba del supermercado? Claro, exactamente. No era un empleado. Él estaba en esa... A ver, él, habrá que ver, insisto, es todo muy reciente. Él era cajero del supermercado, habrá que ver si él alquilaba arriba. Claro. Si trabajaba y vivía en el mismo lugar, eso todavía no está claro. Me parece apresurado hacer ese tipo de conjeturas, pero bueno, lo que sí nos dijeron es que él era el cajero y que estaba durmiendo en ese lugar, y la mujer fue quien alertó, la mujer, la esposa de este joven, de que él no aparecía, que no había sido atendido en estos 6 heridos al principio que nosotros decíamos y le contábamos, y que él tendría que estar allí encerrado durmiendo. Y bueno, como contábamos entonces, que después el bombero nos contó, ¿no?, que tenía algunos signos vitales, muy pocos, y que no pudieron hacer más nada y terminó falleciendo en el lugar. Claro. Y obviamente la desesperación de todos los amigos y los familiares que estaban de aquí hace tiempo, aguardando enfrente, contenidos por la policía, hablándole, obviamente todos en un estado de llanto, de conmoción, de abrazo. Pero en un momento, cuando a él lo encontraron, a este joven, de hecho hubo como una suerte de alivio, tanto de los familiares y también de las personas que están aquí, porque hasta hubo un aplauso, ¿no? Por eso digo, las primeras noticias eran que estaba con vida. Los familiares y amigos que estaban aquí tuvieron un momento de alivio ante esta noticia, porque ya lo habían encontrado. Y obviamente cuando salió recién el personal de bomberos dio la información, todos los que estábamos aquí también nos quedamos un poco choqueados, porque insistimos que la información era otra. Sí. Y por eso también desgarrador ver a los familiares y a los amigos cuando se enteraron de la noticia de que el joven había fallecido. Obviamente todo el dolor, ¿no?, en ese momento al enterarse. Estamos viendo, Nico, en imagen en este momento la pantalla dividida, las imágenes en vivo, las imágenes del momento en que sacaban los escombros, y también una imagen de antes del derrumbe, donde se ve claramente a la izquierda la obra en construcción, tapiada, y a la derecha lo que es la fachada del supermercado, cerrada en esta imagen que tenemos, y 2 pisos superiores, que no sabemos si también pertenecían al supermercado o a una vivienda particular. Yo entiendo que el hombre que lamentablemente murió estaba durmiendo en alguno de esos 2 pisos, por eso la mujer sabía tanto el tema horario y lo que estaba haciendo. Digo, no me extraña que sea o una casa particular o un lugar que usaban para descansar. Claro, estaba descansando, por eso después hay que ver y saber si es una casa particular que ellos alquilaban o qué, pero sí estaba encima de este supermercado donde trabajaba. Aquí estábamos viendo detrás de una de las ambulancias del SAME a un joven de remera verde que es amigo de la persona fallecida, que obviamente está desconsolado, recién estaba arrodillado y llorando, consolado por personal del SAME, de policía de la ciudad, también de bomberos, porque obviamente ellos, insisto, que no sé si esperaban este desenlace trágico, porque al principio eran otras las novedades y este alivio que yo le contaba. Entonces, cuando la noticia era que lo habían encontrado, hubo incluso algunos aplausos y este joven, por ejemplo, de verde que ustedes están viendo en pantalla ahora abriendo con celular, es uno de los amigos, y que a ustedes lo ven así, obviamente que esa imagen vale mucho más de lo que yo pueda describir en este momento. Pero él era una de las personas que estaba constantemente
agarrándose la cabeza, abrazándose con distintas familiares y amigos. Y allí ustedes lo ven entonces por personal del SAME siendo atendido en este momento al enterarse que en este caso su amigo falleció en este lugar, ¿no? No es la primera vez, lamentablemente, que en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires hay derrumbes de este tipo. Una obra en construcción que genera esto. El otro día estuve, Lucila, en el Teatro del Método Cairós, ahí en San Salvador, casi Escalabrini Ortiz. También una pared de una obra en construcción cayó sobre el teatro y provocó destrozos tremendos. En aquel caso, con la fortuna de que no había personas en el interior. Es tristísimo esto, un cajero de un supermercado que muere haciendo su trabajo y se le cae encima una obra en construcción. ¿Cómo serán esos controles, no? Uno no quiere prejuzgar, no quiere lanzarse a críticas de ninguna naturaleza porque todo es prematuro, pero también que estas cosas pasen debe tener responsables. No puede ser que una obra en construcción se caiga sobre un edificio. Me gustaría, Nicolás, explicarlo un poco más claro para quienes entran recién. Siempre ocurre en televisión que la gente se va sumando poco a poco y mostramos esta imagen de los bomberos, de la policía allí presente, la imagen terrible de lo que se ha derrumbado. Pero me gustaría volver a los detalles, a qué hora, cómo, qué obra en construcción, cómo estaba la misma, cómo es que se desplaza sobre el supermercado y provoca un muerto y 6 heridos, los cuales no sé si hay alguno grave. Y me gustaría saber además, me importaría saber cómo se produjeron esas heridas. Si hay gente que vio que se caía todo y tuvo tiempo de salir corriendo y así todo recibió alguna piedra o algo que le cayó encima. Así que te escuchamos, Nicolás. Gracias, Víctor Hugo. Bueno, reiteramos entonces, estamos en Pavón al 3100. Esto es entre Urquiza y La Rioja, en San Cristóbal. Este derrumbe que se dio a las 2:15 de la tarde. Una obra en construcción entonces aquí sobre la calle Pavón. En principio, según informa desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, estaban haciendo una submuración en esta obra en construcción. Esto produjo, seguramente porque no tuvieron los controles necesarios ni ser precavidos, hizo que la pared del supermercado se derrumbara. Y arriba de este supermercado también había una vivienda donde vivía entonces este joven de unos 28 años que termina falleciendo. Las 6 personas heridas, ninguna de gravedad, fueron atendidas en este mismo lugar y en principio son trabajadores del supermercado, pueden ser los dueños también seguramente, y también de la obra en construcción. Fueron atendidos, reitero, los 6 en este lugar, sin heridas de gravedad, no fueron trasladados a ningún hospital, y la esposa de este joven cajero de este supermercado fue quien avisó a la policía entonces de que él no estaba entre esos heridos que habían sido atendidos, que estaba desaparecido y que a esa hora él seguramente estaba durmiendo la siesta en la casa que estaba arriba del supermercado. Por eso allí empezó el operativo de bomberos de la ciudad, con el SAME, también con los perros de la policía que recién describía a Pablo, cómo es el trabajo, hasta que minutos antes de las 5 de la tarde, es decir, casi unas 3 horas después de que se dio el derrumbe, encontraron a este joven en este lugar, al principio con algunos signos vitales, que después explicaría el bombero que eran, bueno, muy pocos y que no pudo sacarse con vida a este joven de este lugar, donde termina entonces falleciendo. Para ser concreto, entonces 6 heridos, ninguno de gravedad, que fueron atendidos a este lugar, y este joven entonces que termina falleciendo en el derrumbe de este supermercado y la casa que estaba arriba de este mercado en Pavón al 3100 aquí en San Cristóbal. Nico, lamentablemente no pudo tener un final feliz, es una enorme tragedia que deberá tener sus responsables. Vos contabas recién que en un momento se escucharon aplausos, porque parecía que podía llegar a tener un final feliz. Con el perro que hicieron el rastrillaje, me cuenta la policía, es un perro que busca personas con vida. Cuando un perro de estas características señala un lugar, es motivo de alegría, porque puede haber un final feliz. Lamentablemente, a partir de ahí comenzó un trabajo, pero contra reloj, de los bomberos, de la policía, que pusieron todo para rescatarlo, pero lamentablemente no pudieron llegar, ¿no? Lamentablemente. La UOCRA. Claro, por eso obviamente el trabajo...
La UOCRA va a presentar una denuncia, enseguida lo vamos a saber con Mariano Martín, que está recabando los datos necesarios para poder dar esa información, pero era inevitable que esto sucediese. Aquí hay responsabilidades que corresponderá analizar. Sí, Lucila. Yo recuerdo, Víctor Hugo, usted mencionaba el hecho de en el teatro el método Kairos, pero hubo un antecedente en el año 2010 en un gimnasio de Villa Urquiza, seguramente Paulo va a tener más información que yo, donde hubo muertos también. No sé si hubo responsables, Paulo, sobre esa muerte, porque es difícil encontrar, no sé cómo terminó la causa. En su momento recuerdo que había algunos imputados, pero no lo sé realmente cómo terminó ese expediente, lo vamos a buscar. Pero debería de haber responsables. Si las cosas se hacen mal, genera riesgo y pueden generar muertes inocentes, como en este caso, ¿no? Estamos hablando de un muchacho de 20 y pico años que estaba trabajando. ¿Qué personas se han acercado, Nicolás, hasta ahí? Los familiares de los heridos seguramente se fueron para los nosocomios a donde hayan sido trasladados, si es que hubo necesidad de eso, porque contabas que fueron atendidos allí mismo. Los familiares del joven que murió están allí porque la señora, decías, era la primera en advertir que no aparecía su esposo. Exactamente, o sea, los familiares y amigos de la persona que falleció son los que están aquí, más que nada porque a través de enterarse de que esta persona estaba desaparecida y la mujer diciendo de que seguramente estaba ahí durmiendo en la casa, bueno, obviamente se juntaron en este lugar y allí fue donde se vivieron los momentos de tensión y de dolor. Pero insisto con esto que al principio ellos sintieron un poco de alivio cuando le dijeron que lo habían encontrado, y ahí fue el momento que se dieron algunos aplausos aquí en este lugar de los distintos vecinos y demás personas que están aquí observando la situación. Entonces están todavía en este lugar, obviamente llorando. Ahí viene Crescenti, que lo estamos llamando, a ver si obviamente que nos des más detalles también de los heridos, si trabajaba en este lugar y demás, para saber. A ver, doctor, estamos en vivo, lo molesto un segundo. Chicos, vamos. Bueno, grité para avisarle a mis colegas. Estamos en vivo, doctor. Bueno, lamentablemente este joven que falleció, no sé si ya se sabe la edad que tenía, y los demás heridos eran trabajadores de la obra de construcción del supermercado. No, los datos que yo tengo, les voy a hablar de los heridos. Los 6 heridos que tenemos acá atendiendo con el equipo de factores humanos, psiquiatras y psicólogos, están fuera de peligro, son leves, no tienen mayor patología. Lamentablemente debemos informar que uno quedó atrapado y falleció pese al gran trabajo de bomberos que pudieron acceder hasta él. Bajamos con los equipos médicos para suministrarle una chance de vía parenteral, de oxígeno, pero las lesiones que tiene son incompatibles con la vida. Así que lamentablemente constatamos su fallecimiento. Se hablaba de este joven, trabajaba en este lugar, en ese momento estaba durmiendo, ¿esto es así? No, yo esos datos no se los voy a dar, es un tema de pericia. Les vuelvo a repetir, estamos manejando a los familiares, es una situación muy delicada, están los familiares acá, así que lamento profundamente que este hombre no haya podido resistir. Teníamos helicóptero preparado, acá con el jefe estaba todo preparado para el Santoyani, pero bueno, no hubo forma. Y el resto de los heridos, ninguno de gravedad, no fueron trasladados a ningún lado, y ellos trabajaban en ese lugar, salieron por sus medios, ¿cómo fue? Desconozco, permanecen acá y seguramente las pericias le determinarán qué es lo que pasó. ¿No están buscando otras personas entre los escombros? Es un trabajo. No, por el momento no. Pues la información que tenemos es que el personal del supermercado y la obra de construcción se habían autoevacuado antes del arribo de bomberos. O sea, ellos se fueron por sus medios, el resto de las personas que ustedes atendieron, los 6 heridos que se habla, eso lograron salir cuando eso se estaba viniendo abajo. ¿Usted qué le dijeron ahí? Es correcto, ellos se autoevacuaron al momento del colapso y fueron atendidos en forma preventiva por el SAME, por alguna crisis nerviosa y demás. La edad del joven, podría repetir simplemente, ¿un muerto de qué edad? Aproximadamente 32 años, las lesiones que presentaba son incompatibles con la vida y no hubo chance de darle algo más. Cuando ocurrió el derrumbe, ¿dónde estaba esta persona? Eso se lo puede decir mejor el que... Según las versiones de la esposa, que fue la primera que denunció ante nosotros, que estaba en la planta superior, en una habitación, durmiendo, junto con 2 animales. Por último, doctor, reiterar por favor la cantidad de heridos que fueron rescatados. Fueron 6, muy leves, están todos bien, no los vamos a trasladar. Y le vuelvo a repetir que el equipo de psicólogos y psiquiatras están atendiendo a los familiares
imagínense en una situación muy difícil. Perdón, ¿hay peligro de derrumbe de las casas vecinas? No, según las evaluaciones que hizo la Guardia de Auxilio de la ciudad, por el momento no hay. ¿Los animales pudieron sobrevivir? Él estaba con 2 animales, dijo usted. Sí, había 2 canes que salieron con vida. Gracias. Bueno, ahí estaba entonces la palabra de tanto del bombero que había hablábamos, también del SAME, del titular del SAME, Crescenti, sí, que un poco lo que describía era, bueno, para sacar la duda de que también las 6 personas atendidas se autoevacuaron, digamos, del lugar. Hay que ver después si escucharon un ruido, si escucharon un estruendo. Los vecinos que hablan acá, que obviamente fue un ruido de un temblor muy grande, pero cómo se fue dando la situación, si esto fue de golpe o si dio aparentemente algún segundo para que las personas que estaban en el supermercado puedan correr y que las heridas no sean de gravedad. Lamentablemente, como decíamos, este joven estaba allí durmiendo y bueno, no se pudo hacer nada. Y había 2 perros también en el lugar, sí, como recién escuchábamos, que sobrevivieron, ¿no? Nico, te pido que también escuches la información que nos va a dar ahora nuestro compañero Mariano Martín, porque tiene, sí, que ver con la obra en construcción, Mariano, y con el sindicato justamente de los obreros de la construcción. Sí, Lu, exactamente. Esto es información de último momento que nos llega desde la Unión Obrera de la Construcción, que da cuenta de una denuncia fechada el día 4 de febrero. Desde el 4 de febrero la UOCRA no solo tiene constatadas una serie de irregularidades en esta obra en construcción, sino que también el gobierno de la ciudad, hacia allí fue destinada esta denuncia, así se llama, denuncia de obra urgente, a la Dirección General de Protección del Trabajo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En esta denuncia presentada por el gremio que encabeza a nivel nacional Gerardo Martínez, se les informa a las autoridades del gobierno porteño que esto se trata de una obra, dirección de la obra Pavón, a cargo de la empresa Lipster, Sociedad Anónima, una obra que se estaba desarrollando en un edificio de pisos múltiples, de hormigón, en la zona de San Cristóbal, y en la cual trabajaban 6 personas. Hay una serie de irregularidades constatadas por el gremio, entre las que figuran, según esta imputación, falta la ropa de trabajo, faltan cascos de seguridad, protecciones oculares, protecciones auditivas, calzado de seguridad acorde a las tareas, señalización y protección de zanjas y excavaciones. Esto me parece sin duda de los temas más graves. Profundidad de la excavación mayor de 1 metro, falta uso de escaleras y también verificar que los trabajadores estén a una distancia mínima de la máquina 2 veces el largo del brazo, entre otros incumplimientos. ¿Esta denuncia se hace ante quién? Ante la dirección de una de las direcciones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es la Dirección General de Protección del Trabajo, ahí figura. De Protección del Trabajo, ya es hora de que llamemos a la gente de la dirección pertinente para que den sus explicaciones. Vamos a intentar conversar con ellos para ver si tomaron nota de esto, si tienen cómo demostrarlo. Por otra parte, donde se refugian demasiado en el silencio, están dando pleno crédito a una responsabilidad que surge de este reclamo que se había hecho desde la UOCRA. Por lo menos te enterás de paso que hay gente que se está preocupando, verbigracia la UOCRA, por estas cosas que uno va muchas veces pasando entre las obras en construcción, e intuitivamente dice cómo será esto, tiene un poco de temor, pero no entiende, no sabe. Es bueno que se entere uno de que las cosas son así. Ahora, fíjense ustedes la magnitud del episodio, este derrumbe brutal, tremendo. Te diría que pudo haber sido todavía más grave, se pudieron perder más vidas hasta de transeúntes, porque ahí el epílogo es relativamente más sobrellevable que lo que pudo haber sido la muerte de varias personas, aunque por supuesto está el dolor de este muchacho de 32 años fallecido en esta circunstancia. Pero miren ustedes lo que es el derrumbe. Yo desde las imágenes de los tiempos de la AMIA no veía una cosa igual.
Muy impresionante, Víctor Hugo, y aparte un mes desde la denuncia hasta el día de hoy, un mes en el que nadie hizo nada. Cuando hablamos de un Estado ausente, hablamos de esto también, de creer que, bueno, esta vez no va a pasar nada, le faltan los elementos de trabajo, le falta la señalización, está todo bien. No, no está todo bien. Y un datito más, Víctor Hugo, la empresa, como bien decía, es Lipster Sociedad Anónima, es la empresa constructora, y varios ingenieros que forman parte de esta sociedad, que tiene varias obras, muchas, en la ciudad de Buenos Aires fundamentalmente, y que seguramente va a ser la empresa o los directivos de esa empresa, no la empresa, que van a ser investigados por esto que ha ocurrido. Vamos a dar más información sobre Lipster Sociedad Anónima. Sí, y hay que decir también que no fue 1 ni 2 señalamientos, fueron 8 las irregularidades que encontró la UOCRA, y lo que también, a cuento de lo que vos decías, Víctor Hugo, lo menos que podemos decir es que esta obra o no había sido clausurada, o habiendo sido clausurada, después pudieron retomar.